Un gusto con todos. Soy Nina Guerrero, especialista en migraciones y derechos humanos. Actualmente me desempeño como defensora pública especializada en el área de movilidad humana en la ciudad de Quito. Este día voy a compartir con ustedes un tema muy interesante, como es la garantía jurisdiccional de habeas corpus y la relación que tiene con la movilidad humana. Para poder abordar este tema, es importante que partamos de la siguiente pregunta. ¿Cómo entender la movilidad humana? La movilidad humana se ha concebido como un proceso que ha caracterizado al ser humano a lo largo de toda su historia. ¿Y por qué se dice que la movilidad humana es un proceso? Pues porque hace referencia a las distintas formas de desplazamiento de las personas, quienes son el principal actor de este movimiento y de la circulación. Por ello, ha sido objeto de derechos en el ejercicio de la libre circulación. La movilidad, sin duda, ha permitido que los diferentes continentes sean poblados, que las culturas se hayan expandido y que las sociedades se hayan diversificado. Pues existen razones que promueven este desplazamiento. Entre ellas, aquellas que vienen o son innatas del placer del ser humano, ¿sí? Aquellas que por deseo de la persona se va a conocer otro lugar, se va a conocer otras culturas, se va a conocer otras lenguas, es decir, aquellos que han sido motivados con fines turísticos. También tenemos aquellas razones con fines académicos o de superación profesional que motivan que una persona salga de sus países en busca de mejorar sus oportunidades fuera. También aquellas personas que o cuyas capacidades o habilidades les ha permitido posicionarse en el ámbito laboral y que sean demandados altamente por diferentes empresas o compañías en diferentes lugares del mundo. Todas estas razones que promueven voluntad, que permite a las personas planificar su viaje, es decir, cuándo salir, cómo hacerlo, a dónde irse, por cuánto tiempo, inclusive con quiénes irse, ¿sí? Pero existen también otras razones que promueven los desplazamientos, que hacen que las personas tengan que salir de sus hogares. ¿Y cuáles son esas otras razones? Por ejemplo, las guerras, las que actualmente nosotros podemos vivenciar en Gaza, en Ucrania, en diferentes partes del mundo y que ponen en riesgo la vida de las personas, que las obliga a salir para buscar la protección que ya en sus hogares no la encuentran porque están sujetos a que en cualquier momento puedan perder la vida a causa de las guerras o a causa de los conflictos. La presencia de grupos irregulares también al margen de la ley que promueven acciones como el reclutamiento forzado de niños, por ejemplo, en favor de sus causas. Eso también hace que las personas tengan que abandonar sus hogares, porque la presencia de estos grupos ha permitido que dominen ciertos territorios en donde el Estado ha perdido el control de esas zonas y ya no puede retomar ese control como lo que sucede en Colombia. También existen situaciones que expulsan a la gente de sus hogares por razones culturales, por razones religiosas, en fin, existen varias razones que hacen que miles de personas a diario tengan que abandonar sus hogares. Es decir, aquí no lo hacen de forma voluntaria, sino que son obligados a huir y a esto nosotros lo conocemos como desplazamiento forzado interno o internacional. ¿Y por qué es importante nosotros entender esta diferencia de las distintas movilizaciones que tiene el ser humano? Pues precisamente por el tratamiento jurídico que cada una de ellas tiene. Por una parte, el desplazamiento voluntario, lo podemos denominar de forma genérica como migración, está regulado generalmente por normas nacionales. Cada uno de los estados establece sus regulaciones.
Sin embargo, aquel desplazamiento que se origina de forma abrupta, forzada, tiene una regulación internacional y la denominamos protección internacional. Es importante que conozcamos las principales diferencias jurídicas precisamente por el tratamiento o por los efectos que tienen las personas sujetas a esta distinta movilidad. En la migración, por ejemplo, los estados conservan su potestad de control migratorio. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen la potestad de establecer requisitos para el ingreso, salida, permanencia o tránsito de las personas que no son nacionales. Por ejemplo, la imposición o la exigencia de una visa de turismo para determinadas nacionalidades. Así también, las personas migrantes son sujetos susceptibles de control migratorio, es decir, pueden estar sometidas a procesos de deportaciones, inadmisiones, faltas migratorias que más adelante ya las vamos a ir ampliando. Sin embargo, el desplazamiento forzado conlleva la existencia de obligaciones ineludibles para los estados, obligaciones que nacen de los principios que amparan a estas personas a las que vamos a denominar sujetos de protección internacional. Es decir, el Estado ya no puede imponer las mismas normas o controles de ingreso, salida, permanencia o tránsito para aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. Y estos principios internacionales que las protegen, básicamente las podemos o podemos resaltar las más importantes y que están vinculadas con esta garantía, son el principio de no devolución, la no sanción por ingreso o permanencia irregular, y la ayuda administrativa. Estas dos formas de movilización o de movilidad están reconocidas como derechos fundamentales en la Constitución ecuatoriana. Por su parte, la migración está reconocida en el artículo 40 y además se reconoce que ningún ciudadano, ninguna persona puede ser calificada como ilegal debido a su situación migratoria. Y en el artículo 41 de la Constitución se reconoce el derecho al refugio, institución jurídica que protege precisamente a aquellas personas cuya vida, libertad o seguridad se ha puesto en riesgo y han tenido que abandonar sus hogares. Es precisamente allí donde las garantías jurisdiccionales cobran un sentido importante, tal el caso del habeas corpus, la cual se ha concebido como una garantía jurisdiccional o de orden secundario. ¿Esto por qué? El objeto del habeas corpus es proteger los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la no devolución y otros derechos conexos de aquellas personas privadas o restringidas de libertad, ya sea por autoridad pública o privada o de cualquier persona. ¿Y por qué? Sabemos que los derechos en la Constitución gozan de diferentes garantías, ¿sí? Para que puedan, en efecto, ejercerse en la práctica. Por ejemplo, el derecho a la vida está protegido y toda actuación contraria que lesione este derecho está sancionado a través del Código Orgánico Integral Penal. Encontramos ahí sanciones como, por ejemplo, las sanciones al femicidio, delitos tipificados como el asesinato, el homicidio, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando existen otras situaciones que pueden poner en riesgo este derecho y que no precisamente están previstas o tipificadas en las regulaciones normales, en el Código Orgánico Integral Penal? Precisamente ahí es cuando el habeas corpus toma acción o es eh, imperante activarlo. Como decíamos, en el caso de la movilidad humana o de las personas sujetas a este tipo de protección, cuando sus derechos se ven en peligro de vulneración o ya se han vulnerado, por ejemplo, la libertad, la vida, la integridad física, precisamente ahí el habeas corpus es la garantía llamada a la tutela de estos derechos. Y así, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre sus objetos o el objeto de esta garantía, se han establecido varios escenarios en los que cobra relevancia para la movilidad humana. Y aquí me voy a centrar en cuatro de ellos.
Por ejemplo, el primero, a no ser privado de la libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Esta protección incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado del juez competente, a excepción de los casos de flagrancia. Ya vamos a ver en qué consiste la detención o cómo se concibe la detención ilegal, arbitraria o ilegítima vinculado a la movilidad humana. También que en el caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, tiene derecho a no ser expulsada o devuelta al país donde se teme que su vida esté en peligro o su libertad o su integridad y seguridad. ¿Sí? También la protección ante la incomunicación o a los tratamientos vejatorios de su dignidad humana y además que sea puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente o no más tarde de las 24 horas siguientes a la detención. Como vemos en el objeto del habeas corpus previsto tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tenemos la tutela de estos 4 derechos, ¿sí? En el que se incluye el principio de no devolución. Y ahora, ¿cómo saber si nos encontramos frente a una privación de libertad ilegal? La Corte Constitucional en su sentencia 207-11-JH del año 2020 estableció que la privación ilegal de la libertad ocurre cuando una detención es ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y para nosotros saber si nos encontramos frente a una detención legal o ilegal, es importante analizarla desde su doble aspecto. En el aspecto material, la detención debe realizarse en estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley y la privación de la libertad debe mantenerse exclusivamente hasta los límites temporales fijados por la legislación. Es decir, no puede existir restricción de libertad si no está establecida en una norma previamente y adicionalmente no se puede extender una privación de libertad de forma indefinida. Los tiempos deben estar claramente establecidos en la norma. Y por su parte, en el aspecto formal, la detención y posterior privación de la libertad debe realizarse y mantenerse en cumplimiento del procedimiento objetivamente definido por la ley. Es decir, no puedo llevar a cabo yo una privación de libertad si no es por los medios previstos ya, con las garantías previstas ya en una norma. En relación a la arbitrariedad de la privación de la libertad, la Corte Constitucional ha dicho que esta engloba un concepto más amplio, porque abarca inclusive todo lo que implica la ilegalidad de la privación. Y así, citando al Comité de Derechos Humanos, la Corte establece que la proscripción de la arbitrariedad en sentido estricto incluye tanto el requisito de que una forma particular de privación de libertad se realice de acuerdo con la ley y el procedimiento aplicable, como que además esta sea proporcional al objetivo buscado, que sea razonable y necesaria para dicho objetivo. Es decir, todo esto responde a aquellos casos en que una privación de la libertad, aunque haya sido realizada en cumplimiento de las normas legales, se ha realizado utilizando causas o métodos que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos del individuo. Entonces, esta privación arbitraria también deriva en ilegal porque la arbitrariedad radica o viene dada del incumplimiento de las normas previamente establecidas. Adicionalmente, ha dicho la Corte Constitucional, la detención no puede prolongarse más allá del periodo por el cual se ha establecido y además se ha justificado apropiadamente, ¿sí? Porque recordemos, toda detención debe responder a que sea razonable y a que sea necesaria con el objeto que se busca con esa privación de libertad. Y en los casos de la privación de libertad que se ha realizado por particulares, la Corte incluso dice que la autonomía de la voluntad de la persona recluida, de la persona privada, es la que va a determinar la arbitrariedad o no de esa privación.
Así también, la privación fundada en motivos discriminatorios, aunque se haya realizado en cumplimiento de las normas establecidas, de las normas legales, siempre también debe ser considerada como una privación de libertad arbitraria. Asimismo, para que una detención no se considere arbitraria, la base legal tiene que justificar la detención o que justifica la detención debe ser accesible, comprensible, no retroactiva y debe aplicarse de manera consistente y predecible a todos los casos por igual. ¿Sí? Finalmente, respecto de la calificación de ilegítima a una privación de libertad, la Corte ha establecido que es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello. Es decir, si se ejecuta una privación de libertad por una persona que no ha sido competente para hacerlo, automáticamente también se reputa esa privación de libertad como ilegal y arbitraria, y esta ilegalidad vendría dada del irrespeto o incumplimiento de la norma que consecuentemente también desemboca en la arbitrariedad de la detención. ¿Sí? Y entonces todo esto relacionado con la movilidad humana, ¿cómo nosotros podríamos entender que estamos frente a situaciones de privación de libertad? Pues precisamente porque en el Ecuador se llevaban o se mantenían prácticas y lamentablemente se mantienen prácticas en las cuales se detiene a una persona o se restringe a una persona de su libertad ambulatoria sin norma que lo permita, por tiempos indefinidos y por autoridades que no son competentes. Esto ha sido ya visibilizado por la Corte Constitucional como detenciones de la privación arbitraria, ilegítima e ilegal en perjuicio de las personas de movilidad humana. Así lo estableció en la sentencia 335-13-JP/20, en la cual dice que la privación de libertad debe entenderse como cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia por razones de asistencia humanitaria, de tutela, de protección, por infracciones a la ley, de cualquier tipo de situación o calificación que se le quiera dar y que sea llevada por autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad público-privada y por lo que la persona no pueda disponer de su libertad ambulatoria, ¿sí? Y esto vino a raíz de que las personas extranjeras que pretenden ingresar a nuestro país, ya sea que vengan por situación, por un desplazamiento, movilización voluntaria, ya sea que vengan por razones en las que su vida se ha puesto en riesgo y son impedidas de ingresar a territorio ecuatoriano, son retenidas en las zonas internacionales o de tránsito, como les denomina la Autoridad de Control Migratorio, son detenidos ahí, limitadas de su libertad ambulatoria y precisamente esas son situaciones que se califican como privación de libertad ilegal. Y así lo estableció la Corte Constitucional cuando dice que se entiende entre esta categoría de personas no solamente las privadas de libertad en los centros que están autorizados para privar de la libertad, como los centros de rehabilitación social, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones. Tal el caso de los centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, refugio, apátridas o indocumentados. ¿Sí? Como les decía entonces, estos escenarios son los que la garantía jurisdiccional de habeas corpus protege cuando están involucradas personas en situación de movilidad humana. Los procesos de inadmisión que se llevan a cabo en las zonas de frontera en las que están incluidos los aeropuertos internacionales, ahí, como les decía, se retienen a las personas en unos cuartos, en unos espacios, para esperar en algún momento retornarlas al punto de donde llegaron.
sin un debido proceso, sin la asistencia de un abogado, sin permitirle siquiera que se examine su situación de riesgo en caso de que la razón de su salida de su país haya sido por motivos de desplazamiento forzado. ¿Sí? Y la Corte ya calificó que toda detención en estas zonas es una forma de detención migratoria y que adicionalmente esto está prohibido por la Constitución ecuatoriana. Y estableció un tiempo por el cual las personas pueden estar en esos lugares, entendiendo la naturaleza administrativa del proceso de inadmisión, y esto es 24 horas. Si sobrepasa este tiempo, automáticamente constituye una detención arbitraria de la libertad. Y precisamente, ¿por qué el habeas corpus interviene aquí? Porque inadmitido o retornar a una persona al lugar donde su vida puede estar en riesgo, vulneraría el derecho y el principio de no devolución. La Corte adicionalmente estableció garantías mínimas o parámetros mínimos de protección para estas personas dentro de estas zonas. Por ejemplo, a no ser incomunicadas, y esto responde a otro objeto de la garantía de habeas corpus, ¿sí? A ser informada de las razones por las cuales se limita su ingreso al territorio nacional, acceder al intérprete o traductor, a solicitar protección internacional, a contar con un defensor de su elección, entre otras. ¿Sí? Como les indicaba adicionalmente, el, la acción jurisdiccional de habeas corpus también protege a las personas, aquellas que son sometidas a sanciones penales por su condición de movilidad humana, lo cual está proscrito por la Constitución. Recuérdese que la movilidad humana de forma integral está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución, y este reconocimiento vino acompañado de que a ninguna persona extranjera se la puede reconocer como ilegal por su situación migratoria, lo cual implica que toda falta migratoria debe tener un carácter administrativo y no penal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que la Constitución ecuatoriana, que viene del año 2008, tenía este reconocimiento expreso, lamentablemente na- la norma nacional inferior a la Constitución no estaba en sintonía con estos parámetros constitucionales. Y solo es que a partir del año 2022, debido a la sentencia de la Corte Constitucional número 1214, que ustedes la tienen en pantalla, es que se viene a eliminar la privación de la libertad dentro de los procesos de deportación, porque hasta ese momento el procedimiento de deportación se llevaba a efecto tras la detención de la persona extranjera por el incumplimiento de una norma administrativa, lo cual ya la Corte reconoce en esta sentencia que es una forma de criminalizar la migración y que evidentemente está prohibida por nuestra Constitución. Como les decía, existen diferentes situaciones en las cuales se puede poner en riesgo estos derechos amparados por la garantía de habeas corpus. Sí, ahorita hablando de la no devolución del derecho a la vida, también estableció la Corte Constitucional en otra de sus sentencias la prohibición de la expulsión colectiva. ¿Y esto por qué? O las expulsiones en caliente, como se las denomina. Y esto porque el Estado omite su obligación de hacer un análisis individualizado de la situación de cada una de estas personas para conocer cuáles son las razones que las motivó, que las orilló a llegar a nuestro territorio y determinar esta diferenciación que hacíamos. Si se trata de personas a las cuales deberían estar reguladas o sujetos a la regulación migratoria, o se trata de personas que deben estar sujetas a las regulaciones de protección internacional.
También entender que la no devolución, al ser un derecho amparado por la garantía de habeas corpus, es importante entenderla de forma más amplia, en todos los aspectos por los cuales se puede lesionar este derecho. Así, la opinión consultiva del ACNUR estableció que existen diferentes formas en las que se puede lesionar la prohibición de no devolución, por ejemplo, la deportación, la expulsión, la extradición, el traslado informal o entrega y la no admisión en la frontera. ¿A qué me refiero con el traslado informal o entrega? Entiéndase esto como cualquier acción que ejerza el Estado a través de sus instituciones o de sus funcionarios que pueda poner en riesgo a la persona que ha huido de sus países, ¿sí? Que puedan dar a conocer o que pueda ser una forma de decirle al agente persecutor que se encuentra en nuestro territorio la persona que ha huido, ¿sí? Toda forma de entrega. Ustedes pueden ahí pensar en varios ejemplos como las citaciones que se harían en procesos judiciales, de los cuales la persona a la que se quiere citar puede ser o representar el agente persecutor de la otra parte, ¿sí? Y adicionalmente también las obligaciones de no devolución que tienen los estados no solamente están dadas para aquellas personas amparadas por el Estatuto de Refugio o Apatridia, sino también para aquellas otras personas que se teme que en el caso de ser retornadas puedan ser expuestas a graves violaciones de sus derechos humanos, en particular la privación arbitraria de la vida, la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y esto igual está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 66. Entonces, tenemos que entender a la prohibición de no devolución de una forma muy amplia que la puede tutelar la garantía de habeas corpus y esta forma amplia de no devolución incluso abarca a propios nacionales que pueden ser empujados a salir de nuestro territorio debido a la situación migratoria que está afectando a sus padres. Sabemos que aquí en nuestro territorio existen familias compuestas por nacionales y no nacionales debido a la realidad histórica que tenemos y a todas las situaciones de las que no estamos ajenos y que suceden en nuestra región, por ejemplo, con lo que sucede en Venezuela. ¿Sí? Entonces, todas las formas de devolución están amparadas por la garantía de habeas corpus y pueden analizarse de forma más profunda en la sentencia 983-18-JP/21. Entonces, en resumen, el habeas corpus protege la libertad, la vida, la integridad de las personas, los derechos conexos de aquellas personas privadas o restringidas de libertad y el derecho a la no devolución. Todo esto implica prohibiciones para el Estado y las personas privadas, inclusive, como es prohibición de detención ilegal, prohibición de detención arbitraria, prohibición de detención ilegítima, de tortura, de tratos crueles, prohibición de lesionar la devolución o ejecutar cualquier forma de devolución que pueda poner en riesgo estos derechos. Muchas gracias.